Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando y estamos hablando sobre la teología y también estamos hablando sobre la presentación. Ahora es una presentación general de los elementos que conforman, que estructuran, ¿verdad?, la teología del libro de Josué. Estamos dentro de la gran sección historia profética, así dentro de la Biblia hebrea encontramos la división. Nosotros decíamos que el pueblo que recibe el don de la tierra tiene por representantes a extranjeros vulnerables, tales como Rahab, los Gabaonitas, Caleb, es decir, aquellos que no poseen nada. Y sin embargo, están representando nada más y nada menos que la posesión de la tierra, estos hombres o estas personas o estos personajes. Bueno, entonces esto quiere decir que antes que nada es un don de Dios. La tierra es un don de Dios. Pero cuando hablamos de la tierra también nosotros queríamos decir que no se refiere a una porción de tierra, a un 12x30, ¿verdad? A una tierra peñán de Villarecoa en una forma concreta, sino que la tierra y la posesión de la tierra se está refiriendo personalmente y principalmente a la persona, al hombre, ese que se encuentra entonces en su propia identidad. Y decíamos también que en Josué no son los poderosos, no son los reyes, ni los gigantes los que reciben de Dios la tierra. Es importante notar a partir del capítulo 13 que la tierra no se reparte por la capacidad monetaria o material de posesión, ni la posición social, militar o política, sino que la tierra se reparte por familias,
Esto es importante tener en consideración, es decir, todo lo que significa lo poderoso, o los reyes, o los gigantes, que podrían usurpar el bien de los demás. Y contra esto es lo que el autor sagrado está peleando, ¿verdad? Y está diciendo, no, nosotros no podemos centrarnos en eso. Nosotros no podemos estar robando, no podemos estar quitando al hombre, a la persona, su propia identidad, su propia dignidad. Y por eso entonces nos está diciendo que esta repartija, digamos así, en el libro de Josué, no es una repartija de la tierra, una repartición directamente para los poderosos, porque yo tengo poder o porque yo soy un rey, tengo plata y entonces puedo comprar a todos. No, sino que siempre se está refiriendo y está mirando el aspecto de la dignidad de la persona. Y esto es entonces elemental y fundamental dentro de nuestro pensamiento bíblico y dentro de nuestro pensamiento teológico. Porque quiere decir que también nosotros, como siempre, porque la palabra de Dios es para nosotros, la palabra de Dios la tenemos que poner en práctica ahora. Entonces esta repartición de la tierra, de las cualidades, de la riqueza, es mirando la dignidad de las personas. Nosotros no podemos usurpar la dignidad de las personas. Y aquí sí que tenemos que entrar en todos los elementos y los detalles de lo que significa el crecimiento de la persona como tal. Porque yo como poderoso puedo eliminar a muchas personas. Yo como poderoso puedo dejar de lado a muchas personas. Y entonces desde ahí después comienzan las desigualdades o desde ahí comienza el desequilibrio en todos los niveles. El desequilibrio en la educación. Cuando yo comienzo con un desequilibrio de la educación, no le doy la posibilidad a que esa persona pueda ir surgiendo, pueda ir levantándose, o después también en el desequilibrio con respecto al trabajo. Es decir, no le doy la posibilidad para que esa persona tenga algo digno para mantenerse, para trabajar, para producir, o así cualquiera en el sentido político, entonces no puede decidir nada, entonces todo desde afuera le están indicando lo que tiene que hacer o cómo tiene que hacer y le ponen, decíamos nosotros, palos en la rueda. Y entonces es difícil que esa persona se desarrolle en sus decisiones y en su propia libertad. Y así sucesivamente. Cualquiera de los campos dentro de nuestra realización humana, dentro de nuestra realización como personas. Porque ñandé muchas veces, entonces ya es, no, yo soy buenito, yo soy religioso, yo rezo esto, yo rezo aquello, pero en el fondo, ya pues na peñan de yara yerure ñandé, a peñan de yara o yerure haisha ñandé. Tenemos que mirar, tenemos que centrarnos y tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental, queridos amigos. Tenemos que mirar entonces a ese Dios que quiere equiparar, digamos así, ¿verdad? Equiparar. Que todos tengan las mismas posibilidades, que todos tengan esa capacidad de desarrollo dentro de su propia dignidad. Dentro de nuestra diversidad, porque todos somos diferentes, pero sin embargo, todos con las mismas oportunidades. Eso quiere decir el don de la tierra. ¿Se dan cuenta? El don de la tierra no quiere decir solamente ser campesino sin tierra, o no quiere decir simplemente entonces esa persona que está viviendo bajo el puente. Eso ya es consecuencia en todo caso de no poseer la verdadera tierra. Poseer la tierra significa poseer entonces la capacidad, ¿verdad?, para salir adelante. Ciertamente que esa persona tiene su capacidad, pero que en este momento está viviendo bajo el puente porque de una o de otra manera, como decíamos hace rato, en forma inconsciente o en forma consciente, nosotros no le permitimos, no le dimos la oportunidad para que salga de esa situación. Si yo entonces le robé la educación, si yo le robé la posibilidad de su formación, si yo le robé entonces su propia dignidad, ciertamente que esa persona después se encontrará en una situación muy difícil para salir adelante.
y va a tener que estar mendigando, va a tener que estar extendiendo la mano para poder dar pasos sobre su propia dignidad, para recuperar su propia dignidad. En la medida en que nosotros somos conscientes, y eso es lo que después entonces el libro de Josué nos va a proponer, cómo tenemos que conquistar la tierra. Va a ser lindo, porque vamos a ver después que es una comunidad la que lucha por la tierra. Es la familia, toda la familia, la que lucha por la tierra. Son todas las tribus las que tienen que unirse para luchar por la tierra. Pero luego entonces será una distribución de la tierra, es decir, esa dignidad de acuerdo a la diversidad de las tribus, de las personas, de las familias. Pero todas han conquistado, ¿por qué? Y porque todas se han unido y conquistaron esa tierra en favor siempre, ¿verdad? ¿De quién? De la dignidad del hombre. Volvemos con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa Francisco recibió a Alessandro Cardelli y Mirko Dolcini, capitanes regentes de la República de San Marino. Per noi è importante, a San Marino abbiamo una tradizione cattolica importante. San Marino es una pequeña república europea en la que más del 97% de su población es católica. Non mancano i prodotti tipici di San Marino, li proverà. También regalaron este ícono que representa la historia de San Marino con las hermosas montañas del pequeño país junto a este libro que explica los detalles de la obra. El Papa les regaló este relieve de la creación y los grandes textos de su pontificado, entre ellos el documento sobre la fraternidad humana. Hubo espacio para esta foto grupal y el saludo personal del Papa a cada uno de los asistentes. Francisco les entregó rosarios y la medalla conmemorativa de su 8º aniversario. Antes de despedirse, Francisco les firmó personalmente otros textos de su pontificado. La Santa Sede y la República de San Marino mantienen relaciones diplomáticas desde 1926, aunque en el territorio no reside un nuncio apostólico. Sus funciones las cumple el mismo representante papal ante la República Italiana. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe.
procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Hola, mi nombre es Eric Costa y les quiero presentar esta canción que compuse para María. Se llama De tu mano María. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios. En tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá, oh, oh. Dulce mamá, oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. Aquí llegamos sin fuerzas para continuar. Tu
Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de Josué y estamos mirando sobre la posesión de la tierra. Y decíamos que es importante notar que a partir del capítulo 13 decíamos que la tierra no se reparte por la capacidad monetaria. Sheikatu ayowa, Sheikatu ahuerecopea amoa. Eso es un sistema muy individualista. Este es un sistema entonces muy yo, ¿verdad? Yo tengo, yo puedo, yo quiero y entonces compro, hago y deshago todo lo que yo quiero, ¿verdad? Sin embargo, aquí te está diciendo que no es entonces la situación monetaria, no es la situación material, no es entonces también una posición social. La posición social. Yo con la posición social puedo decidir incluso sobre las personas, con la posición en que yo me encuentro. Puedo dar posibilidades dentro de una posición, por ejemplo, política, militar o donde sea. Puedo ayudar a que la sociedad pueda funcionar bien. O también puedo poner, como decíamos nosotros, madera, palos entre las ruedas. Y eso va a depender entonces del criterio, de la formación, de la educación, del pensamiento que yo tengo. Nosotros sabemos que en nuestra sociedad hay gentes, personas muy egoístas, encerrados en sí mismos, ¿verdad? Que sabemos que han robado a las instituciones que al final de cuentas es del pueblo y es ¿de quién? Es de la comunidad. Ahí te está diciendo, esta es la posesión de la tierra, esta es la tierra. Y Dios, entonces, que pone a disposición de todos, pero somos nosotros, atención, porque somos nosotros los que estamos decidiendo. Entonces se volvieron muy egoístas, se encerraron en sí mismos. Y entonces, para mantenerse dentro de eso, incluso inventan cosas, leyes, que van siempre favoreciendo de nuevo a su mismo egoísmo. Entonces nos encerramos. Entonces, atención, porque lo que la palabra de Dios, como yo les dije anteriormente, el libro de Josué es un libro muy duro y es un libro entonces que nos hace reflexionar y que nos llama a una verdadera conversión. Parece un libro oculto, un libro no muy leído y tal vez por eso luego no es un libro muy leído, ¿verdad? Muchas veces leemos de maravillas, cómo Dios actúa, de los milagros, cómo Dios nos quiere, cómo Dios nos ama, todo. Entonces hablamos un poco de esta manera, ¿verdad? Pero cuando entramos en el momento de la posesión de la tierra, es decir, del poseer al hombre, la dignidad como tal, entonces ahí ya nos hace pensar y nos hace reflexionar mucho.
Y aquí entonces, como estábamos diciendo, que la posesión de la tierra y esta misma tierra no se reparte por la capacidad monetaria o por la capacidad de una influencia de posición social, militar o política, que justamente nosotros muchas veces nos estamos manejando así, nos estamos manejando de esta manera. Ñandé por lo menos, bella ñaña maneja, el famoso amiguismo, etcétera, etcétera, y que responda a ciertas posiciones sociales o a ciertas posiciones religiosas. Ahora también, aquí no puso, ¿verdad? Pero entra también. Hay posiciones religiosas, entonces, que favorecen simplemente a su clan, ¿verdad? A su clan religioso. Y entonces, eso va justamente contra la Biblia, y a pesar de que estamos predicando o diciendo, ¿verdad?, sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios, lo que dice Dios, etc. Pero después hacemos lo que queremos a nuestro antojo, absolutamente. Entonces, todo lo que es la dignidad del hombre, porque la dignidad del hombre no es solamente tu pequeño clan y tu pequeño grupo, atención, sino que esto mira mucho más allá. Y esto significa el catolicismo. La palabra católico quiere decir mira a todos. Tiene que mirar a todos. No puede encerrarse. Todo lo que es sectario justamente es ir contra estos principios y estos valores que está proponiendo el libro de Josué. Apela dentro de nuestra herida, dentro de la llaga. Y eso nos hace sufrir. Y eso nos llama a renunciar a muchas cosas. Pero eso es lo que menos queremos hacer, ¿entienden? Entonces, buscar la equidad, buscar la justicia, buscar entonces la dignidad de la persona. Entonces dice, la repartición no se hace por una posición social, militar, política, sino se hace por familias. Cada miembro del pueblo recibe la posibilidad de tener su porción de tierra. Cada miembro del pueblo, cada miembro de la familia tiene que recibir su porción de tierra, de acuerdo entonces a esa dignidad que le corresponde a cada hombre, a cada persona. Tiene que recibir su herencia como patrimonio familiar. Qué lindo que es esto entonces, reflexionar. De aquí también viene otro elemento tan importante, ¿verdad? Que nosotros muchas veces nos reflexionamos porque no entramos a porque ya leí o porque ya leemos y entender así a la manera nuestra. Entonces no entendemos y no entramos en lo fundamental de la enseñanza y del mensaje que nos quiere transmitir el libro, ¿verdad? Es mucho más fácil muchas veces quedarse en lo literal, ¿verdad? Y decir, ¿por qué dice aquí? Entonces vamos a buscar los versículos simplemente que a nosotros también nos interesan, ¿verdad? ¿Por qué dice la protestante? ¿Por qué dice? ¿Por qué dice? ¿Por qué está aquí? ¿Veis? ¿Qué esto? ¿Qué? Hay mucha influencia en ese sentido. Entonces tenemos que estar atentos al mensaje, porque aquí justamente estamos queriendo desarrollar el mensaje de este libro, a grosso modo ciertamente. Volvemos enseguida con más Ñandé Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñandé Yarañé Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñandé Yarañé responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandé Yarañé. Por el año de la Eucaristía, Ñandé Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, tú eres hermoso mi Dios, tú eres precioso Señor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esa canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar. Tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, tú eres Rey de la creación, tú eres el más dulce amor, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración.
cesar. Camino y verdad, tú eres dador de vida, tú eres camino y verdad, tú eres dador de vida, y no hay nadie tan grande como tú, y no hay nadie tan fiel como tú. Eres digno de recibir adoración. Eres digno de recibir esta canción. Amable su morada, te alabamos sin cesar, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro de Josué. Estamos haciendo este camino, estamos apuntando bastante, entonces, grosso modo, ciertamente, al mensaje, a lo que nos está transmitiendo, cuáles son los elementos fundamentales de este libro, porque después comenzaremos a leer capítulo por capítulo, versículo por versículo, e iremos también entrando en estas teologías que nos van transmitiendo. Ahora, miremos, queridos amigos, sobre lo que nos decía sobre la repartición de la tierra. Decíamos que no depende absolutamente de la posición social, militar, política, sino que la repartición se hace por familias. Y cada miembro de este pueblo recibe la posibilidad de tener su porción de tierra, su herencia, como patrimonio familiar. Entonces te está hablando de la familia como tal. Es decir, te está hablando de la comunidad. Se dan cuenta que la preocupación siempre apunta al aspecto comunitario, no a un nivel simplemente individual, a un simplemente egoísta, donde yo miro solamente lo que a mí me conviene, lo que a mí me gusta. Shareco y listo, yoima. No. Aquí entonces estamos apuntando y estamos mirando a lo esencial y fundamental que es el hombre como tal. El hombre, pero dentro de su realización, dentro de la comunidad. No vamos a desarrollar ahora todo el tema, ¿verdad?, de la comunidad, pero sería interesante en algún momento volver a recalcar y volver a mirar un poco este aspecto. Y por último, ya antes de ir entrando a la conclusión e ir estudiando uno a uno de los capítulos, uno a uno de los elementos que se nos presentan en el libro de Josué, miremos un poco Josué y el Antiguo Testamento, o sea, Tanakh. ¿En qué lugar nosotros estamos ubicando a Josué? ¿En qué puntito? ¿Cuál es la hilera, digamos así, de ladrillo dentro de la construcción de esta gran teología de los libros históricos o de los profetas anteriores? Vamos a mirar un poco. ¿Cuál es la función entonces? Digamos, ¿cuál es el gozne o cuál es esa bisagra que está ocupando el libro de Josué dentro de la gran historia deuteronomista? El libro de Josué es un libro puente, ¿se dan cuenta? Es un libro puente.
Ambas vio la función del puente. El puente es el que une una orilla con la otra orilla. Un libro puente. Pero entonces tenemos que mirar. Y ahora, ¿y por qué es un libro puente? ¿Qué es lo que está uniendo este libro de Josué? El tema de la ocupación de la tierra prometida lo vincula con los 5 primeros libros del Pentateuco, directamente. El tema, entonces, de la ocupación. ¿Y por qué nos dice que nos vincula con los 5 primeros libros que nosotros hemos acabado o hemos reflexionado anteriormente? Si ustedes quieren, bueno, vayan. Ahí tenemos toda la biblioteca a través de YouTube y ahí ustedes pueden ver todos los programas bíblicos, los cursos bíblicos que estuvimos haciendo sobre el Pentateuco. Ciertamente que no agotamos ahí, ¿verdad? Pero por lo menos una presentación bien amplia, bien general de todos esos 5 primeros libros que encontramos en la Biblia. Bueno, pero aquí nos está diciendo que este tema de la ocupación de la tierra y de los libros del Pentateuco, entonces es la unión, es un puente entre lo uno y lo otro. ¿Por qué? Y porque nos está diciendo desde la primera promesa, Génesis capítulo 12, el tema de la tierra. Deja tu tierra, le dice Dios a Abraham, y yo te prometo, vete a aquella tierra que yo te mostraré. Entonces aquí estamos en este libro que ahora nos va a introducir justamente hacia la tierra prometida. Entonces nos está uniendo toda la promesa del Antiguo Testamento, todo lo que Dios había dicho de la tierra prometida, vinculándonos directamente con este libro o con esta colección de libros, porque no solamente el libro, del Génesis o el Éxodo, porque en el Éxodo también ya estamos comenzando a hacer un camino, nos liberamos, pero vamos hacia dónde siempre. Vamos siempre hacia la tierra prometida. Y dentro de ese camino, dentro de ese proceso hacia la tierra prometida, es que nosotros vamos encontrando y vamos desarrollando. El autor sagrado, por ejemplo, espectacular, ¿verdad? En la forma como va desarrollando la conquista de la tierra prometida. Pero ya dijimos que la tierra prometida se refiere al hombre, a la persona. Y esto es lindo, ¿verdad? Porque aquí nosotros encontramos que no se refiere a una cosita, simplemente a una porción de tierra caduca, por decir así, ¿verdad? Sino que aquí incluso te está hablando de que la tierra, en cuanto a su posesión, es para siempre, decíamos. Es para siempre. En un sentido teológico profundo, ¿por qué? Porque nosotros nos encontramos con Dios. Y encontrarse con Dios significa encontrarse consigo mismo. Es compararme, es mirarme absolutamente dentro de quién soy yo, cómo Dios se me presenta y qué es lo que Dios me está pidiendo, ¿verdad? Entonces lo caduco que se vuelve eterno o que se vuelve perpetuo. Entonces la tierra prometida que nosotros vamos a conquistar y vamos a ocupar aquí en este libro de Josué, nos vincula con los 5 primeros libros del Pentateuco. Ahora, si faltara una referencia a los hechos relatados en el libro de Josué, la historia que termina al final del Deuteronomio quedaría truncada de nuevo. Si falta esta referencia de lo que encontramos en el libro de Josué. En Josué encontramos directamente la unión de todo lo que se había prometido y lo que se había dicho y se había caminado en el libro del Deuteronomio y en los anteriores también. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días.
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará.
agotará la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Oh, siempre resplandecerá. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento, seguimos nuestra reflexión sobre el libro de Josué y estamos mirando ahora Josué y su lugar en el Antiguo Testamento. Y decíamos que su lugar es ese lugar de unir tanto el Pentateuco como lo que viene ahora con respecto a lo que nosotros le llamamos los libros históricos, es decir, la posesión de la tierra. Ya Génesis 12, del 1 al 3, habíamos escuchado esta promesa de parte de Dios para con su pueblo a través de Abraham. Deja tu tierra y vete a aquella que yo te voy a mostrar. Y aquí entonces se realizará y se realiza una peregrinación. Es un proceso. El pueblo que va caminando, pero siempre va caminando hacia la tierra prometida. Esta es una teología maravillosa, ¿verdad? Porque al final de cuentas también nosotros hasta ahora, dentro del Nuevo Testamento, decimos, en camino hacia la tierra prometida. Pero ciertamente que es una tierra prometida que va más allá aún de la del Antiguo Testamento, porque es la toma total y absoluta de la tierra, que para nosotros será, como dice Pedro, o como dice el Apocalipsis, tierra nueva, cielo nuevo. Entonces nosotros vamos hacia esta consecución de la tierra, pero siempre al final de cuenta es la tierra bien entendida, que no es una porción de tierra 30x12, sino que es la tierra como identidad, el hombre que se identifica, el hombre que ante Dios reconoce y entiende quién es. Es responder a la pregunta ¿quién es el hombre? Y dentro de esa pregunta nosotros encontramos y nos damos cuenta que nos vamos realizando dentro del concepto de la tierra. Por lo tanto, la historia que termina al final del Deuteronomio quedaría truncada con el Éxodo y no tendría sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué quedaría truncada? Y justamente quedaría truncada porque nunca conquistamos la tierra. ¿Dónde nos quedamos? El Deuteronomio
nos presenta en todo caso con el discurso de Moisés, este discurso larguísimo, o si queremos, son las 4 secciones, 4 discursos de Moisés, nos presenta donde él va arengando, va formando, va recordando, va dando reglas, normas y les dice, bueno, cómo tiene que ser el pueblo al entrar y al vivir en esa tierra prometida. Y al final de cuentas te está hablando todo de nuevo de dignidad, cómo tiene que comportarse el pueblo, ¿viste? No te está hablando simplemente de esa porción de tierra, sino que cuando te está hablando de la posesión de tierra, te está hablando de toda la dignidad del pueblo, cómo tiene que vivir esa comunidad cuando esté dentro de la tierra prometida. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio porque tiene algunos elementos así muy importantes que nos pueden por lo menos recordar, ¿verdad? Y hacer entender. Pero cuando tú, le dice, cuando tú entres en la tierra, y ahora Israel, por ejemplo, el 4, estoy tomando así de una forma simplemente para ver, escucha los preceptos y las leyes que yo les enseño para que las pongas en práctica. Así ustedes vivirán y entrarán a tomar posesión de la tierra que les da el Señor, el Dios de sus padres. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor su Dios, tal como yo se los prescribo. Ya han visto con sus propios ojos lo que hizo el Señor en Baal Peor. Él aniquiló a todos los que siguieron al Baal de Peor. Bueno, y así sucesivamente. Entonces te va dando las indicaciones, Moisés que va hablando. Muy interesante. Después de haber tenido hijos y nietos y de haber vivido largo tiempo en el país, ustedes se pervierten y se hacen ídolos de cualquier clase. Si cometen lo que es malo a los ojos del Señor su Dios, provocan su indignación. Yo les juro hoy, poniendo por testigos contra ustedes al cielo y a la tierra, que desaparecerán muy pronto del país que van a poseer cuando crucen el Jordán. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí en esto nosotros entendemos lo que significa la posesión de la tierra. Josué cupea la bella caseña de entonces de irina bueno hay que estar pepe o muy lande lindero o muy a pepe lande estaca pera y cuando va lande a pepe ni pero pues no. La tierra como sí entonces es una posesión y es la posesión de una comunidad y es una posesión de unos valores, de unos criterios que nos tienen que ayudar a vivir como comunidad, a vivir como hermanos, donde cada uno tiene una responsabilidad muy importante. Y esto entonces si lo vamos a aplicar a nuestra realidad de comunidad, ciertamente que nos va a exigir mucho. Nos va a exigir mucho porque aquí apuntamos a una renuncia de todo aquello que nos hace egoístas y a mirar simplemente nuestros propios intereses. Si nosotros queremos mirar más y hacer ya una aplicación también desde una lectura que se está haciendo desde Hechos de los Apóstoles, es decir, ya desde el Nuevo Testamento, también el capítulo 2, ¿verdad?, del libro de los Hechos de los Apóstoles, desde el 42 en adelante, cuando te habla de esa comunidad primigenia, la comunidad que vive y que comparte todos sus bienes. ¿Qué es lo que ellos poseen? Y justamente utiliza la palabra posesión. Ellos ponían, dice, a los pies de los apóstoles todo lo que ellos poseían. ¿Qué es lo que nosotros poseemos? Poseemos nuestra identidad, poseemos nuestra dignidad, poseemos entonces nuestra tierra. Y lo que ponemos entonces al servicio y al valor de la comunidad es el valor de la misma persona, la misma dignidad del hombre al servicio de los demás. Bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy con estas reflexiones magníficas, ¿verdad?, de este libro tan lindo que estamos comenzando, el libro de Josué. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe
Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el padre Víctor Luis Cabañas.